Los espectáculos de fenómenos, que alguna vez fueron una forma popular de entretenimiento y una característica común de la cultura estadounidense a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ahora son en gran medida desaprobados. Estos programas destacaron a una amplia variedad de artistas, tanto burlados como admirados por sus rasgos extraordinarios, que iban desde una extrema peludez hasta tener cuernos genuinos. Ver a estas personas notables en persona era una experiencia desconcertante, a menudo recibida con escepticismo hasta ser presenciada de primera mano. Para aquellos que dudan, prepárense para sorprenderse mientras revelamos 20 fenómenos de circo que realmente existieron. Número 20. Annie Jones. Nacida en Virginia el 14 de julio de 1865, Annie Jones ganó notoriedad como la Dama Barbuda debido a su larga barba, que era resultado de hirsutismo. Sus padres aprovecharon esto y la exhibieron desde una edad temprana. Ya estaba actuando en las presentaciones itinerantes de P.T. Barnum cuando tenía 1 año y se la conocía con el apodo de Infante Esaú. P.T. Barnum fue un empresario y showman estadounidense conocido por fundar el circo Barnum and Bailey y promover entretenimiento sensacionalista y a veces controvertido. Annie rápidamente se convirtió en una de sus atracciones más populares. A diferencia de muchos artistas de espectáculos secundarios, Annie fue celebrada por su aplomo, inteligencia y talento musical, tocando múltiples instrumentos y relacionándose con el público elocuentemente. Annie se casó 2 veces, ambas con hombres asociados a la industria del circo. Su primer matrimonio fue con Richard Elliot, y después de su muerte, se casó con William Donovan. Annie continuó actuando hasta que su salud se deterioró. Falleció el 22 de octubre de 1902 de tuberculosis. Annie Jones sigue siendo recordada en la cultura estadounidense como un símbolo de autonomía y aceptación de la apariencia física. Transformó las historias que aún abundan sobre la belleza y el valor propio, y su barba desafió las normas de género en la era moderna. Número 19. Myrtle Corbin. La pregunta: ¿cuántas piernas tiene una niña recién nacida? No es una que se escuche muy a menudo. Para Myrtle Corbin, quien nació en Tennessee el 12 de mayo de 1868, la respuesta fue inesperadamente 4. Afligida con dipygus, la condición única de Myrtle, le dio 2 pelvis y 4 piernas, convirtiéndola en una maravilla médica desde su nacimiento. La anatomía inusual de Myrtle llamó la atención de los empresarios de espectáculos, y comenzó su carrera en los espectáculos ambulantes a una edad temprana. Sus actuaciones mostraban su extraordinaria flexibilidad y movilidad, cautivando al público en todo Estados Unidos. Hizo giras extensas con el circo Barnum y Bailey, donde fue anunciada como la chica de 4 piernas o la maravilla de Texas. Era tan popular que ganaba más de $450 por semana, lo cual era una gran suma de dinero en ese momento. Más allá de los reflectores, abrazó la vida familiar, por lo que se retiró del mundo del espectáculo y se estableció en Texas, donde se casó con James Bignell a los 19 años, dejó el circo y crió a 4 hijas y un hijo. Falleció el 6 de mayo de 1928. A pesar de su muerte, otros artistas intentaron imitar su acto único, pero ninguno pudo igualar la auténtica maravilla que ella llevaba al escenario. Número 18. Alice Elizabeth Dougherty. Imagina tener tanto vello en el cuerpo que ni siquiera puedes ver tu propio rostro. Esta era la realidad para Alice Elizabeth Dougherty, nacida en Minneapolis, Minnesota, el 11 de mayo de 1817. Afectada por hipertricosis, su condición hacía que un vello espeso cubriera su rostro y cuerpo. Como el pelaje, el lujoso cabello de Alice creció hasta alcanzar una longitud asombrosa de 23 centímetros cuando era adolescente. La apariencia única de Alice capturó la atención del público mientras recorría con circos y espectáculos, incluyendo el circo Ringling Bros. Y Barnum and Bailey. A menudo se la presentaba en materiales promocionales, como un eslabón perdido o una chica salvaje, contribuyendo al sensacionalismo de la cultura de los espectáculos secundarios de la época. A pesar de los desafíos que enfrentó como artista de espectáculos secundarios, Alice mantuvo un sentido de dignidad e independencia. Finalmente, se retiró de la vida pública. Se despidió del circo en 1915 y se estableció en Minnesota, donde vivió tranquilamente hasta su fallecimiento el 13 de abril de 1933. Dejando un legado como una notable rareza de circo. Número 17. Ella Harper. Ella Harper, conocida como la Chica Camello, nació el 5 de enero de 1870, en Hendersonville, Tennessee. Tenía una rara condición ortopédica llamada genu recurvatum congénito, que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, asemejándose a las patas traseras de un camello. Esta característica única hacía que caminar en 4 patas fuera más cómodo para ella.
La inusual condición de ella llamó la atención de los empresarios de espectáculos y comenzó a actuar en espectáculos secundarios de circo en la década de 1880. Fue una atracción estrella en el circo Nickel Plate de W.H. Harris, donde fue anunciada como la Chica Camello. Sus actuaciones atraían a grandes multitudes, fascinadas y asombradas por su apariencia y movilidad distintivas. Muchos de su audiencia estaban maravillados por su adaptabilidad, mientras que otros la veían con un sentido de lástima. Ella misma parecía pragmática sobre su condición, afirmando supuestamente en material promocional que tenía la intención de dejar el circo para seguir una educación. Ella Harper dejó el circuito de espectáculos secundarios a finales de la década de 1880 y desapareció de la vista del público. Vivió una vida relativamente privada después y falleció el 19 de diciembre de 1921. Número 16. Joseph Merrick. La apariencia de Merrick cautiva la imaginación de toda una era, ya que casi todos los amantes de los espectáculos de circo lo conocían y se referían a él como el hombre elefante. Joseph Merrick, quien nació el 5 de agosto de 1862 en Leicester, Inglaterra, sufría de deformidades severas. Su condición, que se cree que era el síndrome de Proteus o neurofibromatosis tipo 1, causaba una desfiguración extrema, con extremidades agrandadas, un bulto óseo en su frente y piel gruesa y colgante acompañada de dolores corporales severos. Debido a las extremas protuberancias de su cabeza y extremidades, no podía dormir horizontalmente. En su lugar, recurrió a descansar en una posición vertical, encontrando el poco confort que podía entre los desafíos que planteaban sus severas deformidades. Se informó ampliamente que, aunque su exhibición en el espectáculo del circo generaba ingresos significativos para sus gerentes y expositores, Merrick mismo veía poco de las ganancias. A pesar de la explotación que enfrentó en el mundo del espectáculo y su acceso limitado a la educación, era un ávido lector y amante de la literatura. Más adelante en su vida, el Dr. Frederick Treves, un cirujano del Hospital de Londres, se interesó en el caso de Merrick, proporcionándole atención médica y organizando su estancia en el hospital. La historia de Merrick ganó amplia atención después de su muerte, el 11 de abril de 1890, a la edad de 27 años. El destino exacto de los restos de Joseph Merrick ha sido objeto de debate y especulación. Inicialmente, Merrick fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Londres después de su muerte en 1819. Sin embargo, ha habido afirmaciones de que su esqueleto fue preservado y exhibido para estudio médico. El Museo del Hospital Real de Londres actualmente exhibe un esqueleto identificado como el de Merrick, pero hay una discusión e investigación en curso sobre si realmente le pertenece. Número 15. Fanny Mills. Sufriendo de la enfermedad de Milroy, una rara condición que causa linfedema, el pie izquierdo de Fanny Mills creció a un tamaño enorme, midiendo 43 centímetros de largo y pesando más de 10 kilogramos. Este gran pie le valió el apodo de la chica del gran pie de Ohio. Fanny nació en Sussex, Inglaterra, hija de George y Sarah, el 30 de agosto de 1860, antes de que la familia emigrara a Ohio, Estados Unidos. Debido a esta discapacidad, fue reconocida en todo el municipio y su apariencia comenzó a atraer la atención de la prensa. Varios empresarios de espectáculos ofrecieron a la familia exhibir a Fanny para ayudar a contribuir al ingreso del hogar, pero George Mills rechazó todas las invitaciones. Tras su muerte en 1885, sin embargo, Fanny decidió exhibirse en contra de los deseos de la familia. Con la ayuda de una amiga, Mary Brown, quien la asistía para caminar y cambiarse los zapatos, Fanny en 1885 comenzó a exhibirse en Nueva York en el Bowery Museum, como esa chica de Ohio con los pies más grandes del mundo. Como una atracción estelar, atraía multitudes fascinadas por su colosal pie. Fuera de su carrera, Fanny se casó con William L. Brown, el hermano de Mary, en 1886, y él la acompañó en secreto mientras ella recorría tanto los Estados Unidos como Europa. Fuera del mundo del espectáculo, a Fanny le gustaba coser y pasar tiempo con su familia. Fanny Mills falleció el día de Navidad de 1899. Está enterrada en el cementerio Oakland en Sandusky, Ohio, junto a su esposo, William, quien murió de cáncer en 1904, a los 69 años. Número 14. Wang, el unicornio humano. Puede que no nos asombremos totalmente si vemos un animal con un cuerno, pero un humano. Definitivamente estaríamos asombrados. Este fue el mismo caso con casi todos los espectadores que vieron a Wang, el unicornio humano, actuar. Nacido en 1919 en un remoto pueblo chino, la característica única de Wang, un cuerno de 13 pulgadas que sobresalía de su frente, se convirtió en su rasgo definitorio. Descubierto por un circo itinerante a principios de sus 20 años, rápidamente alcanzó la fama, actuando con los principales circos de Asia y Europa. A pesar de la rareza de su apariencia, Wang llevó una vida sorprendentemente ordinaria.
Disfrutaba leyendo literatura clásica y tenía una pasión por la jardinería. Sus colegas hablaban de él como un hombre amable y gentil que era profundamente filosófico sobre su condición. Wang se retiró a finales de la década de 1960 y pasó sus últimos años en su ciudad natal, falleciendo en 1974. Número 3. Jean-Jacques Libera. Jean Libera, nacido en 1884 en Roma, tuvo una vida que comenzó con una distinción sorprendente. Tenía un gemelo parasitario que sobresalía de su pecho. Esta rara condición lo convirtió en un sujeto de fascinación inmediata. El gemelo parasitario de Libera, Jacques, tenía 2 pequeños brazos, 2 manos, 2 piernas y 2 pies. Aunque los gemelos parásitos típicamente carecen de conciencia, según algunos informes, Jacques estaba vivo e incluso podía moverse, aunque dependía de Jean para sobrevivir. Jean y Jacques compartían literalmente todo, incluidos los sistemas circulatorio y nervioso. A principios del siglo XX, Jean había comenzado espectáculos donde mostraba su condición única. Actuó con varios circos y espectáculos en Europa y América del Norte, atrayendo a grandes multitudes ansiosas por presenciar su notable apariencia. A pesar de su condición, Jean logró llevar una existencia bastante normal. Se casó, tuvo 4 hijos y vivió hasta los 50 años. Y con pocos registros de la vida de Jean Libera fuera de los anuncios de espectáculos, gran parte de su historia está envuelta en misterio. Número 12. Grace. La cara de mula. La gente a menudo dice que no todos nacen con una apariencia hermosa, y aunque intentemos negar esto, Grace McDaniels nos dio razones para no hacerlo. Nacida en 1888 en Indiana, Estados Unidos, McDaniels enfrentó la vida con una grave deformidad facial, conocida como síndrome de Sturge-Weber, que deformó totalmente su rostro. Grace McDaniels comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a principios del siglo XX, probablemente en su temprana adultez. De gira con varios circos y espectáculos secundarios, McDaniels ganó apodos como la mujer con cara de mula o la mujer más fea del mundo. A pesar de la explotación inherente a la cultura de los espectáculos secundarios, McDaniels se mantuvo dedicada a su oficio, mostrando su apariencia única a través del canto, el baile y la narración de historias. Grace McDaniels murió en 1958. Número 11. General Tom Thumb. Charles Stratton, conocido famosamente como General Tom Thumb, cautivó a audiencias de todo el mundo con sus notables actuaciones. Nacido el 4 de enero de 1838 en Bridgeport, Connecticut, Stratton mostró un crecimiento normal hasta los 6 meses de edad, después de lo cual dejó de crecer, alcanzando una altura final de solo 1 metro con 2 centímetros. Stratton aprendió a cantar, bailar e imitar a figuras famosas, lanzando su carrera en el Museo Americano en la ciudad de Nueva York. El encanto y talento del general Tom Thumb le ganaron fama internacional, incluyendo actuaciones ante la realeza, como la reina Victoria y el zar de Rusia. Su diminuta estatura, combinada con sus habilidades teatrales, lo convirtió en una figura querida. En 1863, Stratton se casó con Lavinia Warren, otra persona pequeña y compañera artista, en una ceremonia muy publicitada a la que asistieron celebridades y la alta sociedad. Stratton continuó actuando con los espectáculos de P.T. Barnum y en otros lugares a lo largo de su vida, logrando considerable riqueza y fama. Murió el 15 de julio de 1883 de un derrame cerebral, y su viuda, Lavinia Warren, lo sobrevivió por muchos años, falleciendo en 1919. Número 10. Daisy y Violet Hilton. Nacidas unidas por las caderas y las nalgas, Daisy y Violet Hilton fueron gemelas siamesas nacidas el 5 de febrero de 1908 en Brighton, Inglaterra, que más tarde se convirtieron en famosas músicas y artistas. No compartían órganos mayores, lo que las hacía únicas e intrigantes desde el punto de vista médico. Mary Hilton, quien no era su madre biológica, tomó la custodia de las niñas poco después de su nacimiento. Ella y su esposo exhibieron a las gemelas en el circuito de espectáculos, explotando su condición física única para obtener ganancias. Criadas en un entorno estricto y explotador, las gemelas fueron entrenadas en música, danza y actuación, desde una edad temprana. En su adolescencia, Daisy y Violet actuaban en espectáculos secundarios y actos de vodevil, cautivando al público con su talento musical y rutinas sincronizadas. Tocaban instrumentos como el saxofón y el piano, demostrando su notable coordinación. Las hermanas Hilton ganaron una fama significativa en los Estados Unidos, convirtiéndose en actos principales en las décadas de 1920 y 1930. Aparecieron en la película de 1932, Freaks, lo que les trajo más notoriedad. A pesar de su éxito, las vidas de las gemelas estuvieron marcadas por la explotación y batallas legales por su independencia, que finalmente ganaron en 1931.
La mala gestión financiera y los matrimonios fallidos llevaron a dificultades económicas más tarde en la vida. En la década de 1950, trabajaron en una tienda de comestibles en Charlotte, Carolina del Norte. Daisy y Violet Hilton murieron en enero de 1969 a causa de la gripe de Hong Kong, falleciendo con pocos días de diferencia. Número 9. Aloysia Violeta Wagner. Aloysia Wagner, cuya fecha exacta de nacimiento se desconoce, pero se cree que nació en 1905 o 1906, fue una mujer germanoamericana que nació sin piernas ni brazos con una condición conocida como síndrome de tetra-amelia. Nació en Hemlingen, Alemania, pero se mudó a Nueva York, Estados Unidos, junto a su madrastra cuando tenía unos 20 años. Tuvo una larga carrera en espectáculos de feria. Era famosa por su nombre artístico, Violeta. Aprendió a usar su boca y dientes con notable precisión, lo que le permitió realizar una variedad de tareas y hazañas que asombraron al público. Desde joven, mostró un gran interés por la música y el espectáculo, que se convirtió en el enfoque de su carrera. Los talentos de Violeta rápidamente llamaron la atención y comenzó a actuar en espectáculos secundarios y actos de variedades por toda Europa. Sus actos incluían tocar instrumentos musicales, pintar e incluso coser con la boca. Durante muchos años, Aloysia actuó en varios espectáculos secundarios y de rarezas como cantante y curiosidad, incluyendo Dreamland de Coney Island, el circo Ringling Bros. Y Barnum and Bailey, y el Mighty Hog Circus. El público quedaba cautivado por sus habilidades, a menudo saliendo de las actuaciones asombrado por su talento. Violeta vivió una vida plena, apoyada por su familia. Violeta estaba casada y llevaba su anillo de bodas en una cadena de oro alrededor de su cuello, aunque no se puede encontrar más información sobre su esposo. Continuó actuando hasta sus últimos años, hasta su fallecimiento en 1962. Número 8. Ely Bowen. Ely Bowen nació el 14 de octubre de 1844 en el condado de Richland, Ohio, sin piernas debido a una condición congénita, pero desafió las probabilidades para convertirse en un acróbata célebre conocido como la Maravilla sin piernas. Solo medía alrededor de 24 pulgadas de altura y pesaba aproximadamente 140 libras. A pesar de esto, desarrolló una notable fuerza en la parte superior del cuerpo, lo que le permitió realizar acrobacias impresionantes que cautivaron al público. La carrera de Bowen despegó a mediados del siglo XIX cuando se unió a varios circos y espectáculos secundarios, incluido el de P.T. Barnum, donde asombraba a las multitudes con su agilidad y hazañas atrevidas. Podía caminar sobre sus manos, hacer paradas de manos e incluso saltar la cuerda con facilidad, a menudo recibiendo ovaciones de pie. Las actuaciones de Bowen le ganaron una admiración generalizada y fue elogiado por su talento. Sus ingresos eran sustanciales para la época, lo que le permitió vivir cómodamente y mantener a su familia. Bowen se casó y tuvo 4 hijos, llevando una vida doméstica relativamente normal a pesar de su extraordinaria carrera. Fuera del foco de atención, Ely era conocido por su fuerte sentido de independencia. Disfrutaba de la lectura y, según se informa, era un ávido jugador de ajedrez, demostrando su mente aguda. Bowen continuó actuando hasta bien entrada su vejez, con su legado perdurando mucho después de su muerte en 1924. Número 7. Prince Randian. Imagina realizar hazañas increíbles a pesar de haber nacido sin extremidades. ¿Pensaste en Violeta? Bueno, aquí estamos hablando de Prince Randian, nacido el 12 de octubre de 1871 en la Guayana Británica, ahora Guyana. Conocido como el torso humano o el hombre serpiente, Randian cautivó al público con sus notables habilidades para escribir, pintar, afeitarse e incluso enrollar cigarrillos usando solo su boca y hombros. Prince Randian fue llevado a los Estados Unidos en 1889 por P.T. Barnum, donde se convirtió en una atracción estrella en el circo Barnum and Bailey. El público estaba tanto asombrado como inspirado por las actuaciones de Randian. A pesar de la naturaleza explotadora de la industria de los espectáculos secundarios, el talento y carisma de Randian brillaron, ganándole un lugar respetado entre sus compañeros y el público. Fuera del circo, se le conocía por ser un hombre de familia devoto, casado y con 5 hijos. Prince Randian falleció el 19 de diciembre de 1934. Número 6. Coco la chica pájaro. Minnie Woolsey, conocida como Coco la chica pájaro, nació en 1880 en el condado de Rabun, Georgia, con el síndrome de Burkow-Seckel, también conocido como enanismo con cabeza de pájaro. Esta rara condición le dio un rostro pequeño y parecido al de un pájaro, una nariz en forma de pico y una estatura extremadamente pequeña. Minnie comenzó su carrera en el circuito de circos y espectáculos secundarios, ganando rápidamente atención por su apariencia distintiva y actuaciones. Vestida con un traje de plumas para acentuar sus rasgos de ave, Minnie cautivó al público con sus rutinas de baile únicas.
Ganó fama significativa a través de su papel en la película de 1932 de Todd Browning, Freaks, donde bailaba y agitaba los brazos como un pájaro. Minnie Woolsey, o Cuckoo la chica pájaro, vivió una larga vida, falleciendo a principios de la década de 1960. Y para la elección del suscriptor de hoy, echa un vistazo a estas dos imágenes que significan una era donde lo extraño se celebraba tanto como se temía. Imagina que asistes a un espectáculo con estos dos fenómenos en el escenario. A la izquierda, un ser con cuernos retorcidos que sobresalen de su frente, su rostro pintado con los anillos tristes de un payaso abandonado que podría provocar incomodidad en los corazones del público. Y a la derecha, una criatura que ostenta un asombroso parecido con los míticos duendes de la antigua leyenda, agachada en desafío que podría provocar miradas silenciosas de la multitud. ¿Cómo crees que reaccionarías si asistieras a un espectáculo de fenómenos con estos dos artistas en el escenario? Comparte tus respuestas y pensamientos con nosotros en la sección de comentarios a continuación. Número 5. Schlitzie Surtees. Schlitzie Surtees, a menudo conocido simplemente como Schlitzie, nació el 10 de septiembre de 1901, posiblemente en el Bronx, Nueva York, aunque los detalles sobre su vida temprana siguen siendo inciertos. Schlitzie tenía microcefalia, una condición caracterizada por una cabeza más pequeña de lo normal y discapacidades intelectuales, lo que le daba una apariencia distintiva y las habilidades cognitivas de un niño pequeño. Schlitzie comenzó su carrera en el circo bastante temprano en su vida y se convirtió en una figura prominente en los espectáculos secundarios, a menudo anunciado como un pinhead. Actuó con circos importantes como Ringling Brothers y Barnum y Bailey, así como en varios espectáculos secundarios itinerantes. Sus actos típicamente incluían cantar, bailar y realizar trucos simples, lo que le ganó el cariño del público. El encanto e inocencia de Schlitzie lo convirtieron en un artista querido. Quizás sea más conocido por su papel en la película de 1932 de Todd Browning, Freaks, que le otorgó fama duradera. Económicamente, las ganancias de Schlitzie eran modestas, como era común para los artistas de espectáculos secundarios. Fue cuidado por sus compañeros de actuación y encargados, quienes aseguraron su bienestar a lo largo de su vida. Schlitzie murió el 24 de septiembre de 1971 en Los Ángeles, California. Número 4. Edward Mordrake. Nacido en el siglo XIX en una familia rica y noble en Inglaterra, la vida de Edward Mordrake no fue tan real debido a su rara condición de diprosopus o dos caras. La segunda cara de Mordrake, que no podía hablar ni comer, era una fuente de fascinación y horror para quienes lo encontraban. A pesar de su deseo de una vida normal, se sintió atraído por el mundo de los espectáculos y circos, donde se convirtió en una atracción estrella. Como el hombre de dos caras, Mordrake recorrió varios espectáculos y exhibiciones. Sus actuaciones a menudo incluían lecturas dramáticas o música inquietante para realzar el espectáculo. Las opiniones sobre Mordrake varían ampliamente. Algunas historias y leyendas en torno a Edward Mordrake sugieren que estaba maldito o poseído por fuerzas sobrenaturales. Según estos relatos, se creía que la segunda cara de Mordrake tenía su propia conciencia, susurrándole pensamientos siniestros y malévolos. Algunos también dicen que la condición de Mordrake a menudo se interpretaba como un signo de castigo divino o influencia demoníaca. Aunque hubo muchas especulaciones de que Edward Mordrake se suicidó, su causa y fecha exactas de muerte siguen siendo desconocidas, lo que aumenta aún más el misterio en torno a su vida y legado. Número 3. El Chico Langosta. Grady Stiles, conocido como el Chico Langosta, nació el 18 de julio de 1937 en Pittsburgh, Pensilvania, con ectrodactilia, un raro trastorno congénito que hacía que sus manos y pies se asemejaran a garras de langosta. Stiles comenzó su carrera en espectáculos secundarios a una edad temprana, siguiendo los pasos de su padre, quien también había actuado como atracción de feria. Fuera de su carrera, se sabía que a Stiles le gustaba pasar tiempo con su familia y participar en actividades al aire libre. Grady Stiles se casó varias veces. Se casó con María Teresa Stiles en 1978 y tuvieron 2 hijos juntos. Sin embargo, su matrimonio fue tumultuoso, marcado por casos de violencia doméstica y abuso. Stiles era conocido por ser abusivo con su familia y tenía un historial de comportamiento agresivo, que a veces se extendía más allá de sus relaciones personales y afectaba sus interacciones con otros. A pesar de sus problemas con el alcoholismo y el manejo de la ira, Stiles continuó actuando en espectáculos secundarios y circos hasta su muerte el 29 de noviembre de 1992. Número 2. Johnny Eck, el medio hombre. Johnny era un hombre que desafiaba las expectativas al prosperar en el mundo de los espectáculos a pesar de haber nacido sin la mitad inferior de su cuerpo.
ingeniosamente usaba sus manos para navegar su vida diaria con notable independencia. Su nombre completo era John Eckhardt Jr. y nació el 27 de agosto de 1911, junto a su hermano gemelo fraternal en Baltimore, Maryland. Su carrera en los espectáculos secundarios comenzó a una edad temprana cuando él y su hermano gemelo, Robert, fueron descubiertos por un promotor de espectáculos secundarios. Las actuaciones de Johnny eran nada menos que extraordinarias y realizó extensas giras con varios circos y espectáculos ambulantes por todo Estados Unidos. A Eck le gustaba pintar, escribir y coleccionar sellos. Johnny era un verdadero artista que amaba todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Era conocido por sus impresionantes acrobacias, incluido su famoso pino con un solo brazo, pero también hacía malabares y entrenaba animales. También era un corredor consumado, y a veces incluso lo llamaban el corredor sin piernas. A lo largo de su vida, se mantuvo dedicado a su oficio y continuó actuando hasta su muerte el 5 de enero de 1991. Número 1. Isaac W. Sprague. Isaac W. Sprague, conocido famosamente como el esqueleto humano, nació el 21 de mayo de 1841 en East Bridgewater, Massachusetts. Su extrema delgadez se debía a una rara enfermedad de desgaste que ahora se cree que es una forma de atrofia muscular, la cual comenzó a afectarlo en su adolescencia temprana. A pesar de haber tenido un peso normal durante la infancia, la condición de Sprague causó una pérdida dramática y continua de masa muscular, dejándolo con una apariencia demacrada. En la edad adulta, Sprague medía alrededor de 1,68 metros de altura, pero pesaba solo alrededor de 18 kilogramos. Este físico inusual lo llevó a unirse al circuito de espectáculos secundarios a mediados del siglo XIX, donde se convirtió en una atracción popular. Actúa en el Museo Americano de P.T. Barnum, atrayendo multitudes que estaban tanto fascinadas como compadecidas por su condición. Su estructura esquelética combinada con su personalidad atractiva lo convirtió en un artista destacado. Se casó con Tamar Moore en 1865 y la pareja tuvo 3 hijos. Continuó actuando hasta que su salud empeoró, falleciendo finalmente el 5 de enero de 1887. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver.